Bueno, efectivamente, como dijo Oscar, yo me dedico a la salud ocupacional, que es la medicina del trabajo, y las enfermedades profesionales. Aquí en Chile, el COVID, pese a que nos dedicamos solo a esto, ha tenido que preparar a todas las instituciones de salud para enfrentar esta pandemia. Y si bien yo me dedico a lo laboral, vamos a hacer esta charla súper genérica, cosa que sirva para aplicar en todos los ámbitos de la vida. ¿Ok? Lo primero es saber que esto, como ustedes ya tienen que haber escuchado más de alguna vez, esto ya es una contingencia mundial. Y como estamos tan bombardeados de información, me gustaría partir desde lo básico, que son las definiciones, para llegar a lo más operativo y en cómo cuidarse. Primero que todo, hay varios conceptos que pueden ustedes ir escuchando respecto a esta pandemia. Lo primero es el término coronavirus, que en realidad hace referencia no a este virus en particular, sino que a una familia de virus, que no es nuevo para la comunidad científica. De hecho, han habido ya al menos 8 de ellos descritos y que han afectado a distintas localidades en el mundo antes que esta pandemia nos afectara a todos. Y la gran diferencia es eso, que en realidad esta familia de virus en general había tenido alta mortalidad, pero había sido súper local. De hecho, existió el síndrome de Oriente Medio en el 2012, que afectó incluso con una letalidad sobre el 40% y nosotros ni supimos en el resto del mundo. ¿Ya? Entonces, saber que este virus pertenece a esta familia, que su nombre está dado netamente por la forma, me imagino que ustedes ya lo han visto, parece como una corona al microscopio y por eso se llama coronavirus, y aparece esta nueva cepa de un coronavirus en diciembre del año pasado, en un primer caso que aparece en la ciudad de Wuhan, en China, y a esta cepa y a la enfermedad que produce esta cepa se le dice COVID-19, haciendo mención a su sigla, y ustedes pueden encontrar por ahí literatura que hable de la neumonía de Wuhan, haciendo referencia a la ciudad donde se describió este primer caso y al compromiso respiratorio que causa este tipo de virus. Se cree que estos virus son una zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estos virus o las familias de estos virus viven en animales habitualmente, solo que pasaría algo que todavía está en estudio, que mutaría este virus y pasaría a contagiar personas, para luego hacer esta cadena de transmisión que es persona a persona y que es lo que estamos viviendo hoy en día. Para que ustedes sepan, la OMS publica todos los días informes epidemiológicos, donde muestra distintos mapas donde van apareciendo casos nuevos. Yo siempre pongo este mapa del 1 de marzo, netamente para que ustedes sepan que en ese entonces, ustedes y nosotros, porque tuvimos el mismo mes un primer caso, estábamos felices de la vida mirando cómo pasaba esto en otros lugares, pero nosotros no teníamos ningún caso confirmado en nuestros países. Lamentablemente, de este mes cambia totalmente el panorama y ya la OMS ni siquiera puede graficar así, sino que empieza a graficar por número de casos. ¿Ya? Y ustedes y nosotros, si bien llevamos más o menos el mismo tiempo y tenemos más o menos los casos similares, nosotros estamos sobre los 70.000, ustedes están sobre los 80.000, vamos bastante similares en el comportamiento, ¿ya? Pero así es como se grafica hoy en día la expansión de este virus y como ustedes pueden ver, casi no hay zonas donde alguien pueda decir que no ha tenido algún caso de este virus, lamentablemente, ¿ya? Y para los más fanáticos hay aplicaciones que hasta lo cuenta en línea, ¿ya? En la aplicación del celular y va contando uno tras otro en el país, ¿ya? Así que eso es para solo los más fanáticos. Como cifras globales, es importante saber que esta enfermedad ha afectado ya a más de 5 millones de personas alrededor del mundo, y esto nos importa porque obviamente habla de la capacidad de propagación que tiene este virus, pero además es importante mirar la letalidad que ha tenido, ¿cierto? Todos sabemos y nadie ha quedado indiferente respecto a las más de 300.000 muertes que hoy en día tenemos documentadas respecto a esta enfermedad. En algún minuto, el foco de la OMS estuvo puesto en Europa, donde vimos todo lo que pasó en Italia, ¿cierto? En Francia, en España, con la cantidad de muertos que se publicaban día tras día y se rompían récords nefastos, ¿cierto? Terrible. Hoy en día el foco está puesto en la región de las Américas, porque lamentablemente ha sido la región que hoy en día ha tenido el mayor incremento de casos y obviamente esto fue expandiéndose a través de las distintas zonas del mundo y hoy en día los ojos están puestos ahí, ¿ya?
Ahora, esto es en ustedes, ¿cierto? Este es el mapa que publica diariamente también su página nacional y habla de casos confirmados, habla de casos nuevos, por eso decía que estamos más o menos similares, ustedes ya están sobre los 80.000, con hartos nuevos casos, sobre 800 casos diarios, lo cual es bastante, pero menos que nosotros como estamos creciendo, eh, y también hablan del número de muertes. Es algo que nunca queremos hablar, que no nos gustaría tener esa referencia, pero lamentablemente hoy en día la tenemos y la tenemos que mirar porque sobre todo en ustedes la letalidad, podemos discutir cómo se están midiendo, pero la letalidad en este caso en Canadá está siendo bastante más alta de lo documentado. ¿Ya? Se cree que la letalidad de este virus debiese ser entre un 3 a un 4%. En Chile tenemos un 1% de letalidad. Sin embargo, en los reportes de Canadá aparece un 7,6%. ¿Ya? Entonces, eso significa que tenemos que cuidarnos mucho, mucho porque obviamente han tenido cuadros quizás más graves o también tiene que ver con la población. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver. Esta es una curva respecto a lo que nosotros en Chile estamos viviendo, la de arriba es netamente confirmados, y sobre todo, si es que ustedes miran publicaciones locales, es importante que miren los casos activos, ¿ya? Más allá de los confirmados. ¿Por qué? Porque los casos activos son aquellos que pueden infectar y que están propagando la enfermedad. Lamentablemente, les puse este cuadrito para que sepan cuáles son las fases epidemiológicas, pero hoy en día ustedes y nosotros estamos en fase 4, que es una transmisión sostenida en el país. Quiere decir que tenemos todos el riesgo de contagiarnos, porque puede ser que cuando yo vaya al supermercado me contagie, cuando tome la locomoción, el transporte público, etcétera, ¿ya? Entonces hay que tomar todas las medidas de precaución. Nosotros en Chile hemos tenido una letalidad que está sobre los 700 casos, ustedes publican cerca de 6.000, por eso la gran diferencia, y no se han comportado tan distintos a nosotros respecto a los grupos etarios que se ven más afectados. Me imagino que han escuchado que hay personas más vulnerables que otras respecto a esta enfermedad y el punto de corte son los 60 años. ¿Ya? De 60 para arriba existen muchas más probabilidades de hacer cuadros graves. ¿Ya? De ahí en adelante se dispara la letalidad, así que es súper importante cuidar a las personas que son de estos grupos de riesgo. También están en estos grupos de riesgo aquellas personas que tengan comorbilidades, que son enfermedades concomitantes como la hipertensión, la diabetes, el lupus, en fin, hay un montón de enfermedades que pudiesen, respiratorias sobre todo, que pudiesen influir en hacer cuadros graves y más severos, así que a cuidarse. Esto solo para que sepan, el virus netamente tiene predilección por el adulto. Les gustamos un poquito más maduritos, ¿ya? No tiene tanta preferencia por los niños. No obstante, vi un informe de ustedes en Canadá y también tienen un 6%, al igual que nosotros, de afectación de menores de 15 años. ¿Ya? No hay nadie que se libre, todos los grupos etarios pueden contraer la enfermedad, y es importante que todos nos cuidemos. La única gracia es que los menores de 15 años hacen cuadros más leves, incluso asintomáticos, ¿ya? Así que a estar ahí un poco más tranquilos, porque obviamente nos preocuparía si es que los menores fueran los vehículos de transmisión, porque cuesta mucho más tomar medidas de prevención en los niños, ¿ya? Pero hay que cuidar sobre todo al adulto mayor, ¿ya? Respecto a esto es netamente información local, al igual que ustedes, aunque ni siquiera me quise comparar, porque esta es una visión netamente de lo que pasa en Chile, pero hay dos vías de estrategias respecto a la prevención y cómo afrontar esta pandemia a nivel de salud pública. Una de ellas es testear muchísimo, es tratar de aplicar muchos test diagnósticos, que son las PCR, para poder aislar a las personas que están sintomáticas, ¿ya? Y que están confirmadas con la enfermedad. Pero hay países que no tienen esa capacidad. Ustedes nos superan con creces. Ustedes llevan testeando más de 1,5 millones de personas. Nosotros solamente hemos tenido la capacidad de testear 500.000 personas, ¿ya? Pero es importante porque las medidas se aplican mucho más selectivamente cuando yo puedo identificar a las personas que tengo que aislar. Y es importante tomar conciencia respecto a que esas personas tienen que cumplir las medidas de prevención. ¿Ok? ¿Cómo reconocer esta enfermedad? La verdad es que aquí yo siempre digo que ni las personas con dones sobrenaturales podrían diferenciar a simple vista o a un examen físico una gripe
o una influenza de un COVID-19. ¿Por qué? Porque se presentan absolutamente igual, ¿ya? Se parecen muchísimo. Presentan fiebre, tos y dificultad para respirar. Esos son los síntomas más importantes para reconocer un coronavirus. Ahora bien, casi todo el mundo se ha comportado más o menos igual. La única novedad que tenemos y que les puedo informar es que si bien esta tríada ha sido la clásica, hay algunos otros síntomas que también han salido y han sido publicados por los medios internacionales. Entre ellos, la alteración en el gusto, la alteración en el olfato y lo último que agregó la OMS fue la dificultad para hablar y para moverse. Síntomas que nos preocupan en el ámbito médico porque obviamente son mucho más inhabilitantes y pudiesen ser signos de cuadros más graves, de afectación de este virus al sistema nervioso, ¿ya? Así que obviamente estamos súper atentos a eso. Pero quédense con la idea que esto parece una gripe igual que cualquier otra, ¿ya? El grave problema es que en los grupos vulnerables pudiesen ser cuadros muy severos. ¿Cómo se contagia? Y aquí netamente para dar tranquilidad y para saber cómo nos cuidamos. La vía de contagio son las gotitas. Está comprobado que la única vía son las gotitas, que son las secreciones respiratorias, bucales o nasales de una persona contaminada, ¿ya? Este virus no se transmite por el aire. La OMS ha sido tajante en decir que no se transmite por el aire. De todas formas, la información se actualiza todos los días y puede ser que mañana salga un nuevo estudio que diga lo contrario, pero hasta hoy hay que quedarse con esa tranquilidad. Y por eso las medidas de prevención tienen que ir a evitar el contacto con estas gotitas. El circulito que ustedes pueden ver ahí en la pantalla es netamente para mostrarles que este virus es súper contagioso, tiene una capacidad de propagación muy distinta a la que tienen las gripes o la influenza. Una persona con COVID-19 puede contagiar a otras 3, que es un riesgo alto de contagio, ¿ok? Entonces, más allá de que yo no los pueda diferenciar clínicamente estos cuadros, es súper importante saber que para bajar el pánico colectivo también, que sobre el 80% de las personas que se contagian con esto van a ser cuadros leves y que no van a pasar a mayores. Pero obviamente nos tenemos que preparar y todos los servicios de salud se preparan para atender al 5% crítico, que obviamente va a requerir medidas de ventilación mecánica o alguna otra hospitalización y medidas de soporte para afrontar esta enfermedad. Medidas de prevención, súper, súper simples. Como son de gotitas, lo difícil de que cuando son muy simples a nosotros se nos olvida aplicarlas, y esa es la gran dificultad. Lo primero, y lo que ustedes tienen que quedarse con la idea en la cabeza, es que el lavado de manos es fundamental. Lavado de manos que tiene que ser un lavado de manos efectivo. ¿Y qué llamamos a un lavado de manos efectivo? Un lavado que dure, con agua y con jabón, que dure entre 20 y 40 segundos. Muchos han cantado el cumpleaños feliz 2 veces para poder saber cuánto tiene que durar un lavado de manos, ¿ya? En los jardines infantiles lo están aplicando, etcétera. Pero es súper importante que el lavado de manos no pase más de 2 horas sin que yo me lave las manos. Si tengo la capacidad y tengo a disposición alcohol gel, también se puede utilizar y se puede alternar con el lavado de manos. Eso no hay problema. Y cada vez que me preguntan cada cuánto tengo que utilizar el alcohol gel o cuándo tengo que ir al lavado de manos, yo les digo que sus manos se lo van a decir, porque uno se queda con una sensación medio extraña si es que ya lleva muchas aplicaciones de alcohol gel. Además de eso, algo que incluso me da vergüenza decir en todas las charlas que he dado, pero la higiene respiratoria es fundamental. Si alguien está con tos o está con estornudo, cubrirse, ¿ya? La vía de contagio son las gotitas, entonces al estornudar yo estoy tirando estas gotitas hacia afuera y puedo hacer que otra persona se contagie. Entonces ahí siempre con el antebrazo o con un pañuelo y inmediatamente desechar ese pañuelo en algún basurero con tapa. Otra medida que nos hace súper difícil a los latinos en general es evitar los saludos tan cariñosos y afectuosos. Nosotros somos en general una población mucho más de piel, pero hay que tener harto cuidado porque aquí hay que evitarlo. Hay que ponerse un poquito más quebrado y saludar a distancia nomás, ¿ya? Porque hay que tratar de tomar esta medida que es fundamental, que es el distanciamiento social, que es tener la distancia mínima de 1 metro entre persona y persona. De hecho, lo más probable es que cuando estén pensando en reabrir ciertas actividades públicas, ¿cierto?, en los países, hagan que esta medida se cumpla, incluso en las escuelas, ¿ya?, de tener la distancia de 1 metro de persona a persona.
Y si no se puede, tener al menos algo que nos distancie de esas personas como acrílico, vidrios o lo que sean métodos de barrera, ¿ya? Pero siempre mantener esta distancia. Algo muy difícil para mí, no sé si para todo el mundo, es evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos, porque estamos muy acostumbrados a tener este tipo de gesticulación y se nos olvida que el gran vehículo de contagio son nuestras propias manos, ¿ya? Entonces, yo casi nunca pongo, de hecho no puse en esta presentación, cuánto dura el virus en las superficies, porque más allá de cuánto dure, lo más importante es lo que yo me estoy llevando a mi puerta de entrada, que son las mucosas, que son mi boca, que es la nariz y que son los ojos. Entonces, si yo evito tocar estas zonas de ingreso, independiente de lo que dure el virus, donde esté, no me voy a contagiar, ¿ya? Así que súper importante. Ahí también es importante decir la limpieza de superficie y recalcar. Ustedes decían que hacía calor. Acá, por ejemplo, estamos pasando frío. Con el calor se nos hace más fácil, en el fondo, ventilar lugares, abrir las ventanas para que las superficies queden con una corriente de aire. En cambio, con el frío solemos tener ambientes más cerrados, más concentrados y nos cuesta más ventilar, ¿ya? Y es súper importante hacerlo. En cuanto a la desinfección, es importante saber que este virus es súper lábil, ¿ya? No es un supervirus que no muere con nada, sino que con cualquier desinfectante habitual de la casa, este bicho muere, ¿ya? Así que a aplicar la limpieza de superficies y sobre todo si estamos pensando en volver a las actividades, las manillas de las puertas, los teclados, ¿ya? Los dígitos de los ascensores, en fin, todo ese tipo de cosas tienen que tener una limpieza frecuente. Y por último, siempre pedir ayuda y hacerse ver por un médico o por un profesional de la salud cuando se presenten ciertos síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de garganta, ¿ya? Que son los típicos síntomas de cualquier gripe, pero sobre todo de este COVID-19. Respecto a los elementos de protección personal, muchas personas me han preguntado cómo usar o cuándo usar las mascarillas o los guantes. Voy a hablar primero de los guantes, porque va muy ligado a lo que yo les decía, y el uso de guantes no está indicado, ¿ya? Pese a que, por ejemplo, yo trabaje en algún lugar donde me pasan, no sé, encomiendas, o que yo tengo contacto con dinero de muchas personas, los guantes no son útiles. Si bien los puedo utilizar, lo más importante es que esa mano con guantes no me la lleve a mi boca, ni a mi ojo, ni a mi nariz, ¿ya? Así que ojo con eso, porque este tipo de medida genera falsa sensación de seguridad. Yo creo que por estar con guantes no me contagio y hago mi vida normal. Y se me olvida el lavado de manos y se me olvida el distanciamiento social, etc. ¿Ya? Así que una cosa no mata a la otra. Y respecto a las mascarillas, sí han sido un método reconocido de barrera, que todavía los organismos internacionales dicen que se deben usar solo en sintomáticos, pero muchos gobiernos han implementado el uso de mascarillas en la población general. ¿Por qué? Netamente para disminuir la propagación del virus, ¿ya? Y ahí recalcar el buen uso de la mascarilla, porque tiene que cubrir nariz y boca, ¿ya? No es una hamaca para la papada, no es para que la nariz salga para afuera, no, hay que cubrir todo esto porque si no pierde su utilidad, ¿ya? Así que es importante recalcar, hemos visto un montón de gente utilizando mascarillas mal utilizadas, entonces pierde su efecto, ¿ya? En cuanto a definiciones, no voy a entrar en este detalle porque probablemente tengan definiciones locales, pero quédense con la idea de cualquier caso sospechoso es un caso que presente algún síntoma respiratorio, ya sea fiebre, ya sea dolor muscular, ya sea dolor de garganta, dificultad para respirar, ¿ya? Cualquier caso que parezca algo respiratorio va a ser un sospechoso de COVID. Y algo importante también son los contactos estrechos. Si yo tengo contacto o no con alguien confirmado como COVID, y hay que evitar, por lo mismo, estar a menos de 1 metro de una persona, que es lo que aparece aquí, en espacios cerrados, ¿ya? Aquel que vive o pernocte con alguien confirmado también va a ser un contacto de alto riesgo, o haberse trasladado en un medio de transporte con alguien confirmado. Y ahí 1 metro para adelante y 1 metro para atrás. Es por eso que la distancia social es algo súper importante. ¿Por qué es importante saber quiénes son los contactos de alto riesgo? Porque estas personas son aquellas potenciales que pueden desarrollar la enfermedad.
Entonces hay que estar súper atento al inicio de síntomas, hay que estar súper atento a controlar la temperatura, a ver si es que aparece tos, si es que aparece alguna otra sintomatología. Y para decir que un caso es confirmado, yo voy a tener que tener un resultado en la PCR. En algunos países, desconozco cómo están funcionando allá, han sumado algunos otros exámenes como posibilidad de confirmación. Por ejemplo, el TAC de tórax, que es un escáner de tórax, o anticuerpos, que son las serologías, que ya les voy a explicar cómo funcionan. Acá están los métodos diagnósticos y los tratamientos. Conocemos dos tipos de métodos diagnósticos. Como les dije, clínicamente es muy difícil identificar si es un COVID o si es una gripe o si es una influenza. Entonces necesitamos métodos de laboratorio. Y uno de ellos es la PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena que detecta partículas de virus. Y yo sé que es un poquito densa esta parte, entonces es más fácil explicarlo con este monito, donde la curva azul es la PCR, ya es lo que yo puedo detectar con este examen, y podemos ver que este examen pudiese ser de utilidad en el periodo asintomático, pero aún así voy a tener hasta un 40% de falsos negativos, ¿ya? Es decir, que me va a salir negativo y igual voy a tener la enfermedad o voy a desarrollar la enfermedad porque no es muy sensible en ese periodo. Cuando yo ya inicio los síntomas, el mejor método diagnóstico sigue siendo la PCR, pero ahí empiezan a aparecer nuestras defensas. Cuando yo ya voy al sexto o séptimo día desde la infección, empieza mi cuerpo a generar algunas defensas contra este bicho y genera anticuerpos como la IgM, ¿ya? Que es el anticuerpo como de choque que va a salir en la primera ola de defensa. Cuando yo ya esté pasando la enfermedad, va a aparecer otro anticuerpo, que es la IgG, ¿ya? Así que ahí ojo con eso, porque en muchos lugares, me imagino, que pudiesen estar aplicando test rápidos, que son con sangre, y que uno pudiese detectar estos anticuerpos, para que sepan lo que significa. En cambio, la PCR se toma con hisopado nasofaringio, que a uno le meten como un cotonito, como un hisopo, por dentro de la nariz o la boca para sacar una muestra respiratoria. Respecto al tratamiento, lamentablemente hay un montón de medicamentos que andan dando vueltas, algunos aprobados incluso por la FDA, pero quédense con la idea de que el tratamiento es sintomático. El único antiviral que ha tenido un poquito más de fama o en realidad de comprobación de uso es el Remdesivir, pero se utiliza solo en casos graves, ¿ya? Y las terapias con plasma también son un boom hoy en día, pero también están en fase experimental. Y lamentablemente, como ustedes deben saber, no tenemos vacuna todavía. Algunos estudios ya están en fase de prueba en seres humanos, lo cual nos dice que en algunos meses más podríamos tener ya la vacuna para este virus. Para finalizar y entrar a las consultas, solamente desarrollar dos ideas a fuerza. Uno, que es muy importante cuidarse, que la letalidad de este virus, si bien es baja en comparación con los mismos de su familia, igual es un número no menor, así que a cuidarse, a cuidar a la población de riesgo, a tomar conciencia de que en nuestras manos está el potencial de cuidarnos, cuidar a aquellos que son adultos mayores, cuidar a quienes tienen enfermedades crónicas y también el llamado a informarse de lugares certificados y que sean confiables. Hay un montón de mitos dando vuelta, entre ellos incluso que el calor podría impedir la propagación, no lo crean, cualquier clima puede propagar esta enfermedad. No se contagia por picaduras de mosquito, ni traspasa la piel el virus. Recuerden que la única vía de entrada son mis mucosas, que es la boca, la nariz y los ojos. Así que puedo tomar objetos contaminados, pero lo importante es que yo me lave las manos para evitar el contagio. Este es un virus que no puede propagarse a grandes distancias, no vive en el aire y no se desplaza por grandes, ni 3 metros va a saltar para contagiarlo, así que ojo con eso. Y respecto a los agentes protectores, yo sé que han salido algunas autoridades internacionales diciendo báñese con cloro, inyéctese cloro, no lo haga. La verdad es que además de la intoxicación que va a tener, incluso la muerte por esto, no va a lograr nada más, o la dermatitis si se baña con cloro, así que no lo haga, no lo utilice. Tampoco otros métodos, en algún minuto se habló incluso de la orina infantil, así bañarse en ella para poder estar inmune tampoco sirve, y los más frescolines por ahí dijeron que consumir alcohol, como es un desinfectante, o consumir cocaína podría proteger de la infección.
falso, 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 ¿ya? Así que hoy en día no tenemos agentes protectores, lo más importante es la prevención de esta enfermedad y el contacto social, evitar el pasar el metro de distancia y el lavado de manos es lo fundamental, ¿ya? Así que ahora voy a salir de aquí para verlos a ustedes y quedar atenta a sus consultas.